en donde siempre decimos que los argentinos votamos y valoramos con el bolsillo. Bueno, aparentemente en este momento ese bolsillo está poniéndose flaco pese a algunas noticias interesantes en materia de recuperación, como por ejemplo que la inflación de Jujuy haya llegado al 2,5%, que es un número que fue bastante bajo, hasta 1% más bajo a nivel nacional. Estamos en comunicación telefónica con Enrique Zuleta Puceiro, él es analista político, un hombre muy experto en todos los temas de actualidad y con una opinión muy respetada, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial. ¿Nos escucha Zuleta Puceiro? Perfectamente, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto poder tenerlo al aire, un hombre de su calibre. Lo primero que quería preguntarle es básicamente, ¿qué es lo que está registrando usted en materia de imagen pública del presidente Javier Milei? ¿Que sigue la baja o que empezó una meseta? Bueno, en realidad nosotros la imagen no le damos la importancia que le dan otros consultores. Mira, nosotros miramos tres indicadores para responder a lo suyo. El primer indicador se llama apoyos. Un líder, un presidente, cualquiera puede tener apoyos diferentes a los de su imagen. Por ejemplo, dirigentes con muy mala imagen en determinado momento, como fue Cristina Kirchner sobre el final, tenía, vamos a decir, unos apoyos superiores. ¿Por qué? Porque jugaban una cantidad de factores. ¿No? La imagen no condiciona el apoyo. Puede haber apoyos que superan o apoyos que sean menores, no obstante la buena imagen, porque esa buena imagen no se compatibiliza con otros factores que definen el apoyo, por ejemplo, contra quién uno se posiciona. Primer tema, apoyo. Segundo tema, intención de voto. Para eso tiene que haber un escenario electoral. Esa figura, en este caso el presidente, tiene que estar contrapuesto a otra. En ese caso, la intención de voto también puede ser distinta. Alguien con muy buena imagen puede no tener votos, o alguien con pésima imagen puede tener votos, simplemente porque representa un sector de la sociedad argentina o de la política. Entonces ya tengo un segundo indicador. El tercer indicador es evaluación de desempeño. Y esto se mide por áreas. Una cosa es el desempeño económico, otra cosa es el desempeño en la política social, o la actitud frente a la oposición, o cómo se maneja con los jóvenes. Es decir, cada área es evaluada en separado. Entonces es un tema nada complicado, pero muy complejo, no se resume. Si usted me pregunta por intención de voto, bueno, la que te supone que me iba a ser candidato, ¿cuándo? Bueno, dentro de 2 elecciones, se supone. ¿Y a quién lo voy a poner? Y le voy a poner frente a Massa. Entonces ese es un escenario. Yo creo que en este momento, en los apoyos, y podría ser lo que más se acerca a lo que usted pregunta, en el caso de Milei están alrededor del 43%, 42, 41, más o menos 5 puntos más de los que tuvo en las elecciones. El resto, vamos a decir, de lo que tuvo en las elecciones fueron casi un 20% que le venía del voto de Juntos para el Cambio. No solo el de Bullrich, sino muchos radicales también que votaron a Milei. Entonces, en este momento, ese segmento es el que está flaqueando más. Si usted mira quienes votaron sin ser partidarios iniciales en las PASO a Milei, lo votaron, sin embargo, en el balotal, usted ve que ha descendido más o menos un 25%. Está perdiendo Milei sus apoyos en precisamente el segmento que lo acompañó en el balotal, no en lo que podríamos llamar la primera entrada, que fueron las PASO. Allí posiblemente se mantiene ese 39% y puede, con sumarse y sus menos, conserva esos apoyos. Las razones son múltiples. Ese más o menos el escenario. Ahora, ¿eso es lo que lo mueve a Milei? No, a Milei lo mueven otras cosas. Lo más importante, y voy a responder a una cosa que voy a preguntar por los datos que usted dio, un presidente, cuando puede transmitir hacia dónde va y lo hace con fuerza y con convicción, muchos sectores lo apoyan, más allá de que los números no ayuden. Simplemente porque ve decisión, ve sentido de orientación, ve convicción y ve luz al final del túnel. Entonces, si valiéndose el presidente de la lucha contra la inflación y el avance en la política antiinflacionaria y de estabilización, muchos sectores que están siendo perjudicados y que están siendo, no le ven la luz al final del túnel, sin embargo, creen que eso funciona
y dice, bueno, este hombre con convicción, caiga quien caiga, vamos para allá. Viceversa, cuando un presidente pierde la capacidad para indicar el sentido del rumbo y luce equivocado, desorientado, pragmático, vueltero, con ambigüedades profundas, en este caso la gente se recluye, mira hacia adentro, se defiende, no juega, y en ese momento empieza a decaer todos los indicadores, que es lo que le pasó a Macri un poco después del 2017. Ganó las elecciones, pero en ese momento generó la idea, las intermedias, incluso le ganó a Cristina Kirchner con Bullrich de candidato en Buenos Aires, pero sin embargo en ese momento inició su sueño de reelección. Entonces todos los indicadores que tenían que ver con reformas estructurales pasaron a un segundo plano, lo más importante era el voto. Y en ese momento la gente dice, mira, lo del voto es secundario, si yo no tengo reforma laboral, ni previsional, ni tengo reforma tributaria, y no sé a dónde va el presidente, bueno, yo me guardo. A pesar de que había ganado, perdió el capital y rápidamente se derrumbó. Es un ejemplo bastante indicador de cómo funciona este proceso. Enrique, ¿cómo está? Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal, Carla? Preguntarle también dentro de lo que es los sondeos, ¿no? De las últimas semanas, el primer batacazo fue contra los jubilados, el segundo contra los universitarios, generando controversia en lo que es la opinión pública. Si bien al principio del año hablábamos de las universidades con inversión, ciencia, tecnología, la fuga de cerebros, si se puede mencionar con el tema del CONICET, hoy ya hablando meramente de lo que es la lucha salarial, pero también con un frente universitario que está cada vez abarcando más universidades que se ven tomadas, con rectorados, con unidades, con casas de altos estudios que no dan el brazo a torcer. ¿Cuál es la opinión que le deja a usted también lo que se ve día a día y constantemente se va actualizando? Bueno, los conflictos esos, que son los jubilados y las universidades, son conflictos muy peligrosos para cualquier presidente. Sin embargo, él ha preferido, por la razón que acabo de explicarles, exacerbar, subrayar, extremar su conducta, vamos a decir, su convicción en la estabilización y lucha contra la inflación. Ha abusado todo tipo de argumentos, porque el presidente ha dicho una cantidad de cosas que se sabe, lo sabemos, los universitarios no son ciertas. Absolutamente. Sin embargo, ha preferido subrayar eso buscando proteger ese piso del 40%, y algunos aliados, aproximadamente un 5 o 10% de Juntos para el Cambio, que ya han jugado y que han decidido acompañar a Milei, pase lo que pase, ¿no es cierto? Porque vienen sobre todo de las provincias, donde es más fuerte Milei. En la capital está complicado, siempre estuvo complicado, aunque tiene posibilidades por las divisiones de lo que es Juntos para el Cambio, y en la provincia de Buenos Aires está muy, muy en el aire. O sea, ha preferido de alguna manera exacerbar, extremar la posición de la convicción, por sobre la convicción del interés, y en ese sentido no le importó hacer un veto total, pudiendo haber hecho un veto parcial, porque en el caso de los jubilados le bastaba con vetar el financiamiento de las carreras de las provincias, que eran 2 artículos, y ya podía continuar con una fórmula de actualización jubilatoria sin ponerse enfrente hasta tal punto la opinión pública. En el caso de las universidades, es más claro, porque el público universitario no acompaña a Milei, como no acompañó a Caballo en las políticas similares, ni acompañó a la Rúa cuando hizo también una rebaja a los universitarios. Los universitarios se han enfrentado siempre a las políticas de reforma, y sobre todo porque estas políticas pretenden tocar algunos principios fundamentales de la vida universitaria pública, básicamente el arancelamiento. Y esa es una guerra, me parece, que Milei la da por perdida, no tiene ninguna tentación, digamos, de buscar ese electorado. Lo supone el corazón de la, vamos a decir, de cualquier oposición. Esto lo han hecho casi todos los presidentes de América Latina, y la protesta universitaria ha sido fuertísima, y en todos los casos la política universitaria triunfó sobre la política. Los dos presidentes están aislados. Boric, por ejemplo, triunfó, es un líder en Chile, es un líder de la universidad, es un líder comunista de la protesta estudiantil, y la vocera del gobierno chileno, que es Camila Vallejo, es otra figura fundamental. Sí, histórica dirigente estudiantil. Ganaron a la política, ganaron en el caso a Piñera. Puede pasar eso.
Enrique, lo consulto. Usted recién hablaba, una cosa es medir al candidato cuando tiene su rival elegido y otra cosa es medirlo sin ese rival elegido. Supongamos un escenario hipotético, que yo creo que va a ser más probable que hipotético, de que en provincia de Buenos Aires el año que viene se enfrenten Cristina Kirchner y Karina Milei. Hoy, ¿quién cree que tiene más posibilidades de ganar? No, eso no, es un escenario hipotético. Nosotros no lo medimos. Karina Milei, si fuera candidata, tendría enfrente no solo al peronismo, difícilmente sea Cristina la candidata, yo no lo creo, no lo veo posible, pero bueno, puede pasar. Yo no creo que ganaría Cristina siendo candidata. Fueros. Sí creo, Enrique Fueros. sí creo es que va a tener que enfrentar también al PRO, porque dudo yo que Juntos para el Cambio voten a Karina Milei, que los radicales, que Santilli, que todo el PRO, me parece a mí que el voto va a ir muy dividido. Si fuera Karina Milei, si fuera otro candidato es posible que haya mayor unidad, pero si fuera Karina Milei desplazando a los candidatos del PRO, y no entiendo por el PRO solamente a Macri, hay otros PROs también, ¿no? Es el PRO básicamente de Bullrich, o el sector de Rodríguez. Había demasiadas divisiones, aquí te lo acompañaría. Me parece que Karina Milei sería una candidata muy disruptiva, no lo veo como hipótesis. Y Cristina no hay nada que impide que vaya a ser candidata. Le gustaría al gobierno tenerla enfrente, pero vamos a ver si ella acepta ese papel. Ahora, ¿por qué cree que no lo aceptaría si en este momento para ser presidenta del PJ de pronto, digamos? Es otra cosa muy diferente. O sea, me parece a mí que lo que está ella siendo presidenta del PJ es preparándose para una polarización con el gobierno, sobre todo a partir del 23 de noviembre, cuando salga la sentencia. El gobierno le anunció una sentencia condenatoria y bueno, si condena a la presidenta de la principal oposición va a tener muchos problemas el gobierno. Porque ante el mundo la idea de que era oposición con mayoría en el Senado y con 7, 8 puntos debajo solamente en votos, mete presa al presidente de la oposición, eso sería inevitablemente, lo polarizaría muchísimo a Milei, y si bien hay gente que quiere ver presa a Cristina, tampoco es una mayoría, es un sector muy complicado que está exigiéndole a Milei esa sentencia. Pero la verdad de las cosas es que como presidenta del partido puede ser perfectamente presidenta. Como candidata es probable que la sentencia lo que busque que no sea candidata. Entonces me parece que eso está jugando muchísimo. Ser presidente del PJ, ser presidente de todos los peronistas, cualquiera sea de la facción que venga. Puede haber pasos, y si hay pasos habrá varios candidatos del peronismo. Habrá candidatos que vengan de los gobernadores, habrá candidatos que vengan del kirchnerismo, pero habrá también candidatos que vengan. No olvide que serán 24 elecciones las próximas, no una elección. Claro. Ningún gobernador va a subordinar su posición ni a perder un solo voto provincial en nombre de una candidatura en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tendrá que jugar sola. Por otra parte, la boleta única, el papel, me parece lo que va a producir es una fragmentación de las elecciones. Nosotros tendremos en Buenos Aires elecciones municipales, elecciones a nivel de gobernador y elecciones presidenciales separadas. Es uno de los principales efectos de esta reforma, que es una reforma que se hizo más bien pensando en algunos partidos que querían hacer elecciones locales, pero en realidad se produjo un gran desajuste a nivel nacional. Yo no veo que ningún gobernador acepte ir colgado en una boleta única detrás de un candidato en la provincia de Buenos Aires. No va a haber disciplina de los partidos, porque los partidos están deshechos, están en un muy mal momento, no creo que se recompongan en los próximos 6 meses. Y yo que creo que en esa fragmentación, Cristina, presidenta del partido, es una vigencia mucho más importante, sobrevive a cualquier sentencia o cualquier lofer, como dice ella. Como candidata, lo más probable es que le impida formalmente la justicia ser candidata. Bien. Y que ganaría además por otra parte, porque es una candidata que divide, tiene ciertamente una parte importante del peronismo suficiente para dirigirlo, pero no representa absolutamente a los 7, 8 peronismos que hay en este momento en Ciudadela, no representa sectores sindicales importantes, no representa la mitad de sus propios gobernadores, tampoco representa en la provincia de Buenos Aires a todo el peronismo, que Kicillof y los intendentes
que apoyan a Kicillof representan una buena parte del electorado y otra parte de los intendentes que son kirchneristas es menor, sin embargo están en el conurbano, en algunos de los partidos principales, tampoco son una mayoría. Son minorías intensas, muy fuertes, muy presentes, pero de ninguna manera en este momento con una lógica de convergencia. Enrique, aprovechando que se abrió la puerta de las elecciones del Partido Justicialista y hablando justamente de Cristina Kirchner, ¿usted cómo lo ve al riojano, a Quintela? Bueno, Quintela está sumergido en muchos conflictos. Imprime bonos, entró en default, tiene un paro docente que lleva ya un mes, la justicia norteamericana lo ha intimado a pagar la deuda provincial, tiene muchas dificultades, yo no lo veo a él con capacidad para articular nada, lo que sí me parece que lo están fogoneando muchos sectores, básicamente el gobierno, para que presente una candidatura para dividir, dar una mayor imagen de división del peronismo. Yo no creo tampoco que sea su negocio plegarse al kirchnerismo, con el cual tiene poquísimos vínculos, pero tiene muchísimos problemas provinciales. Probablemente sea la única provincia complicada que tiene el peronismo, sea la provincia de La Rioja. Le hago la última pregunta, sí, por mi parte. Ayer hablaba con una persona del Instituto Patria, muy cercana a la vicepresidenta, a quien no puedo citar. Me hablaban de un 95-5 en el caso de que Cristina le ganaría 95-5 a Quintela, en el caso de que finalmente haya una elección, que yo creo que no va a haber porque va a haber acuerdo previo. ¿Usted cree que ese porcentaje es lógico o no? Nunca ha habido elecciones en el peronismo, no hay padrones, no sé cómo podría haber, es un escenario que no me interesa. Me parece que en este momento ni siquiera tiene padrones el peronismo. Pero digo, lo que marcan ellos es que no hay competencia, que creen que no hay competencia. ¿Usted coincide? No hay competencia, lo cual no quiere decir que no pueda competir. Grabois obtuvo una buena elección en las últimas pasos y me parece que evidentemente si hubiera una elección sobre el poder interno, que no la hubo nunca, no sé por qué debería haberlo ahora, la verdad yo no creo que sea tan fuerte la diferencia. Pero bueno, no sé tampoco quién votaría Quintela más allá de La Rioja. Claro. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación con FM Sol y el Tribuno de Jujuy. La verdad, su opinión siempre es muy valorada. Hablamos de universidades, hablamos de la interna del PJ, la imagen del presidente. Los micrófonos están abiertos siempre. Y bueno, hay que hablar de Juntos por el Cambio, que lo dan por muerto, pero gobierna 10 provincias. A ver, ¿qué cree que Juntos por el Cambio tiene chances en 2025? No tiene chances ahora en la próxima elección, porque gobierna 10 provincias, que son gobernadores radicales con vice del PRO o viceversa, gobernadores del PRO con vice radicales. Yo no creo que esos se estén tecleando y que estén buscando a quién votar. Me parece que van a ser buenas elecciones. No hay ninguno de esos gobernadores que tenga menos del 50% de apoyos. Y eso es una realidad que se va a articular en cada provincia, porque esta elección es una elección de cada provincia. No hay una elección nacional y difícilmente se nacionalice, aun cuando habrá muchos factores que tiendan a polarizarla, pero cada provincia votará incluso con sus propios calendarios muy diferentes. Vamos a tener una gran fragmentación, en ese sentido los gobernadores de cada provincia que nacieron de Juntos por el Cambio no actualizarán probablemente esa fórmula, no lo sé, pero esa fórmula que gobierna y gobierna bien en los 10 distritos, yo dudo que te corre riesgos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo grande. De acuerdo. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí dialogábamos con Enrique Zuleta Puceiro, analista político, que en la actualidad nacional fuimos y volvimos por distintos temas, Huguito. Sí, temas que me parece que no que van más allá de la política, ¿no? Digamos.